2 días antes de nuestra boda, recibí un mensaje que me partió en dos. No fue una llamada, ni una conversación cara a cara. Solo un mensaje de texto, seco y cruel. Ya no te amo. No quiero casarme contigo. Me quedé mirando la pantalla como si no supiera leer. Tenía el traje listo, el salón pagado, los anillos grabados con nuestras iniciales, y aún así, ella me dejó así, sin darme la cara. ¿Cómo se supone que uno sigue con su vida después de algo así? ¿Cómo se levanta del suelo cuando el corazón lo dejaron ahí tirado? Esta es mi historia. Quédense hasta el final. Nunca imaginé que algo así pudiera pasarme. Nos conocimos 4 años atrás, en una reunión de amigos. Ella se llamaba Camila. Tenía esa sonrisa cálida que desarma y unos ojos que sabían mirar con ternura. Desde el principio conectamos. Éramos de esos que terminaban las frases del otro, que se reían con solo mirarse. Todo fluía, y durante mucho tiempo, creí que era amor del bueno, del que construye, del que se queda. Vivimos juntos durante 2 años. Compartimos las cuentas, los sueños, hasta la mascota. Adoptamos un perro callejero que ella insistió en llamar Mateo, como si ya fuéramos una familia. Cuando le propuse matrimonio en su cumpleaños, lloró de emoción. Lloramos los dos. Me abrazó tan fuerte que pensé que nunca se soltaría. Y yo me aferré a esa promesa con todo lo que tenía. Organizar la boda fue un caos feliz. Elegimos juntos cada detalle, el color de las servilletas, las canciones del vals, la lista de invitados. Todo, absolutamente todo, pasó por nuestras manos. Incluso discutimos por el tipo de flores, pero siempre terminábamos riendo. Faltaban solo 2 días. Tenía los nervios típicos de alguien que está por dar el paso más importante de su vida. Pero jamás, ni en mis peores pesadillas, pensé que ella se iría. Sin una explicación, sin una despedida. Después del mensaje, la llamé decenas de veces. No respondió. Escribí, supliqué, lloré. No hubo respuesta. Solo silencio. Su madre me dijo que estaba confundida, que necesitaba tiempo, pero yo no quería tiempo. Quería entender. Quería saber por qué alguien que decía amarte podía destruirte de esa forma. Y ahí empezó todo. La caída. Las preguntas sin respuesta. La vergüenza. La humillación de avisar que la boda se cancelaba. Ver a mi madre llorar, a mis amigos en silencio. ¿Cómo se explica algo así sin romperse por dentro? Ahora que lo pienso con calma, si es que se puede pensar con calma después de algo así, hubo señales. Pequeñas grietas que yo no quise ver. Momentos donde el silencio pesaba más que las palabras, donde ella evitaba hablar del futuro con la misma emoción que antes. Pero yo estaba tan ilusionado, tan empeñado en que todo iba bien, que preferí no ver. Unos 6 meses antes de la boda, Camila cambió de trabajo. Entró a una empresa más grande, con gente más joven, más ambiciosa. Al principio estaba feliz por ella, la acompañé en todo. Le preparaba café cuando estudiaba para entrevistas, la animaba cuando tenía miedo de no dar la talla. Y cuando lo logró, la celebré como si fuera mi propio triunfo. Pero desde que empezó ahí, algo se rompió. Empezó a llegar más tarde, hablaba poco de sus días, y cuando lo hacía, siempre mencionaba a un tal Lucas. Al principio no le di importancia. Era solo un compañero, decía. Y yo, como un ingenuo enamorado, le creí. Con el tiempo, empezó a mostrarse más distante. A veces me miraba como si ya no me reconociera. Otras veces parecía estar en otro lugar, distraída, desconectada. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, me respondía que sí, que eran mis nervios por la boda, que yo siempre me hacía ideas. Me abrazaba rápido,
Me daba un beso en la frente y volvía a su celular. Y yo me convencí de que eran etapas, que el estrés del trabajo, la presión de la boda, todo eso era pasajero. Me dije que cuando nos casáramos, todo volvería a la normalidad, que el amor no se pierde así, de un día para otro. Pero lo cierto es que ya lo había empezado a perder, y no lo supe ver. Ella ya se estaba yendo mucho antes de escribir ese mensaje. Solo que yo no quería aceptarlo. Me aferraba a una versión de nosotros que ya no existía. Los días siguientes fueron un torbellino. Cancelar la boda fue un dolor que no le deseo a nadie. Llamar a los invitados, explicar sin entender, devolver el salón, las flores, los músicos. Cada llamada era una puñalada. Cada lo siento mucho me hacía sentir más pequeño. Sentía que todos me miraban con pena, como si fuera un pobre iluso al que dejaron plantado. Y en el fondo, eso era. Mi madre fue quien más me sostuvo. Ella, que había soñado verme en el altar, terminó siendo la que me ayudó a recoger los pedazos. Me preparaba té, me escuchaba llorar sin juzgarme, me decía que el amor no debía doler así. Pero yo no quería escuchar. Yo quería respuestas. Quería entender cómo alguien que prometía estar para siempre podía marcharse de esa forma. Pasaron los días. Luego las semanas. Y Camila seguía sin aparecer. No respondía a mis mensajes. Había borrado todas nuestras fotos de sus redes. Incluso bloqueó mi número. Fue como si de pronto yo hubiera dejado de existir. Como si nuestros 4 años juntos no significaran nada. Una noche, sin pensarlo mucho, escribí a una de sus amigas, Lorena. Siempre nos habíamos llevado bien. Ella dudó en responder, pero al final lo hizo. Me dijo que no quería meterse, pero que había algo que debía saber. Me mandó una captura. Un mensaje de Camila, fechado una semana antes de cancelar la boda. En él, le contaba que estaba muy confundida porque creía estar sintiendo cosas por alguien más. Que no sabía si debía casarse solo por compromiso. Que ya no sentía lo mismo por mí. El alguien más era Lucas. El compañero del trabajo. Lo supe al instante. No necesitaba más detalles. Lo entendí todo de golpe, sus ausencias, su frialdad, sus evasivas. Ella ya no me amaba. Y tenía miedo de enfrentarlo conmigo. Prefirió huir. Cancelar todo desde su teléfono y esconderse. Y yo quedé con los anillos en la mano, solo y humillado. Intenté odiarla. Lo juro. Pero no podía. Porque aún la amaba. Y eso era lo más cruel. Que después de todo, yo seguía esperando que un día tocara la puerta, llorando, diciendo que se había equivocado. Y me odiaba a mí mismo por sentir eso. Mis amigos intentaban animarme, sacarme, distraerme. Pero yo me había encerrado en ese dolor como si fuera un castigo. Dejé de comer bien. Dormía poco. Me encerraba en el trabajo solo para no pensar. Pero al caer la noche, siempre era lo mismo. Silencio, preguntas, recuerdos. Su risa, su voz, su forma de tocarme la cara cuando me decía que me amaba. Todo eso se convirtió en un eco cruel. Y yo no sabía cómo apagarlo. 3 semanas después del mensaje, supe que estaban juntos. Camila y Lucas. Me enteré de la peor forma, por una historia en redes. Una foto en una terraza, abrazados, sonriendo. La subió él, y ella la compartió. Como si no le importara nada. Como si no me hubiera prometido amor eterno hacía apenas un mes. Como si yo nunca hubiera existido. No les voy a mentir. Sentí que me faltaba el aire. Me temblaban las manos. La vi feliz, tranquila, y lo primero que pensé fue, ¿cuánto tiempo llevaba esto pasando? ¿Ya estaban juntos cuando todavía dormía a mi lado? ¿Me decía te amo mientras pensaba en él?
No era solo el dolor de perderla. Era la forma. La traición silenciosa, cobarde, disfrazada de confusión. Yo merecía una explicación. Mínimo, una despedida con la verdad. Pero ella eligió borrarme. Saltar de mi vida a otra como quien cambia de canal. Intenté contenerme, de verdad. Pero terminé escribiéndole. Un mensaje largo, lleno de lo que me quemaba por dentro. No para recuperarla. Para soltar todo lo que me carcomía. Le dije que lo sabía, que vi la foto, que aunque no esperaba que volviera, sí merecía honestidad. Que nadie merece ser abandonado así, sin cara, sin palabras, sin verdad. No respondió. Lo único que hizo fue bloquearme también en Instagram. Y ahí entendí que ya no se trataba solo de amor. Se trataba de dignidad. De no dejarme pisar más. Pero las cosas no pararon ahí. A los pocos días, empecé a escuchar rumores. Gente que decía que yo había sido un controlador, que la había presionado para casarse, que ella nunca estuvo segura. No podía creerlo. Ahora, además de traicionado, estaba siendo difamado. Como si el malo de la historia fuera yo. Como si 4 años de respeto, cuidado y entrega no contaran. Como si fuera culpa mía que ella se enamorara de otro. Uno de sus amigos, que también me conocía, me llamó para disculparse. Me dijo que muchas cosas que Camila estaba diciendo no coincidían con lo que él había visto en nuestra relación. Que no entendía por qué estaba tratando de dejarme como el responsable. Y ahí sentí algo nuevo, rabia. Ya no era tristeza. Era indignación. Porque además de destruirme, ahora quería justificar su huida ensuciando mi nombre. Y eso no lo iba a permitir. Fue la primera vez que me levanté con otra energía. No para vengarme, sino para limpiar lo que ella estaba intentando manchar. Para que, al menos, quedara claro quién había sido quién en esta historia. Y aunque todavía me dolía el pecho, aunque aún me costaba respirar por las noches, supe que no podía seguir viviendo en el piso. Que tenía que levantarme. Por mí, por mi madre, por mi dignidad. Porque si bien ella me rompió, yo no iba a quedarme roto para siempre. Después de todo eso, vino lo más difícil. Mirarme al espejo y no reconocerme. No por fuera, sino por dentro. Me sentía apagado, sin propósito. Todo lo que había construido, todo lo que soñaba, giraba en torno a una vida con ella. Y ahora, no quedaba nada. Volver al trabajo fue una tortura. La gente me miraba con esa mezcla de lástima y morbo. Algunos me preguntaban cómo estaba, otros solo me evitaban. Cada día se sentía como una montaña. Me costaba concentrarme, me olvidaba de las cosas. Perdí peso, dormía mal, tenía crisis de ansiedad que nunca había tenido antes. En las noches, el insomnio era un enemigo silencioso. Me quedaba acostado horas, con la mente dando vueltas, repasando todo una y otra vez, preguntándome qué hice mal, que no vi, que no fui suficiente. Lo más duro fue que empecé a dudar de mí, de mi valor, de si realmente merecía ser amado. Me sentía como un hombre incompleto, como si ella se hubiera llevado partes de mí que ya no sabía cómo recuperar. Mi mamá se preocupaba. Me insistía en ir a terapia. Yo me negaba. Decía que podía solo, que solo era una etapa. Pero por dentro, me estaba desmoronando. Hasta que un día, en medio de una de esas noches sin dormir, me vi llorando en el suelo del baño. Solo, abrazado a una toalla. Llorando sin sonido, como si no quisiera molestar a nadie con mi tristeza. Y ahí entendí que no podía más, que necesitaba ayuda. Fui a terapia. Al principio con vergüenza. Pensaba que eso era para los que no pueden con la vida. Y descubrí que yo era uno de ellos. Que estaba roto, pero no solo.
que había otros como yo, hombres que también sufrían, que también se derrumbaban. Y eso me salvó. Poco a poco empecé a reconstruirme, a poner límites, a aceptar que el dolor no me definía, que el abandono de Camila no decía nada de mi valor como persona. Fue un proceso lento, doloroso, lleno de recaídas, pero cada paso era una victoria. Y aunque aún dolía, por primera vez sentí que estaba avanzando, que aunque el amor que me prometieron no fue real, mi dignidad sí lo era. Y esa nadie me la iba a quitar. El verdadero punto de quiebre llegó una tarde de domingo. Habían pasado ya casi 3 meses desde la boda cancelada. Era uno de esos días grises, sin sol, en los que todo parece más pesado. Yo había salido a caminar sin rumbo, solo por despejar la cabeza. Terminé en una plaza donde solíamos ir con Camila, a tomar café y ver pasar la gente. Me senté en la misma banca de siempre. Y ahí, frente a mí, vi a una pareja. Se reían. Él le tomaba fotos a ella mientras ella jugaba con un perro. Eran jóvenes, livianos, sin cargas, y sentí una punzada en el pecho. No por ellos, sino por lo que ya no tenía, por lo que creí que tendría, por la vida que me habían arrebatado. Y entonces pasó. Pensé en el hombre que era antes de todo esto, el que soñaba, el que hacía planes, el que se ilusionaba con los domingos juntos. Y me di cuenta de que lo había perdido, que en el intento de entender por qué ella me había dejado, me había olvidado de mí mismo. Me había reducido al papel de víctima, al del pobrecito que fue abandonado. Y no, yo no era solo eso. Esa misma noche, llegué a casa y abrí una caja que tenía guardada desde el día del mensaje. Ahí estaban los recuerdos, las fotos, los boletos del primer viaje juntos, la lista de canciones para la boda, el menú impreso. Todo lo que ella había dejado atrás como si no valiera nada. Y uno a uno, fui sacando esos objetos, mirándolos sin llorar, sin rabia, solo con una calma extraña. Y luego, los metí todos en una bolsa. Fui al contenedor más cercano, y los dejé ir. No porque no dolieran, sino porque ya no me servían para sanar. Esa noche dormí 6 horas seguidas. No fue mucho, pero fue la primera vez en meses que no desperté con el corazón apretado. Y al día siguiente, por primera vez, no pensé en ella al abrir los ojos. Ahí supe que algo dentro de mí había cambiado, que la herida seguía abierta, sí, pero ya no sangraba igual, que si bien ella había elegido irse, yo podía elegir cómo seguir. Y yo elegí no quedarme ahí. Después de ese día en la banca, algo despertó en mí. No fue una epifanía ni una motivación repentina. Fue más bien una decisión silenciosa. No iba a dejar que lo que Camila me hizo definiera el resto de mi vida. Empecé por lo más básico. Ordené mi casa. Tiré cosas que llevaba meses sin tocar. Lavé la ropa, limpié la cocina, abrí las ventanas. Suena simple, pero cada acción era un paso fuera del pozo. Me afeité, volví a hacer ejercicio. Incluso me propuse cocinar algo más que arroz con huevo. No porque quisiera demostrarle nada a nadie. Lo hacía por mí, porque durante mucho tiempo me había dejado al final de la lista. Después vino lo emocional. Seguí yendo a terapia, pero esta vez con otra actitud. Ya no como alguien que se arrastra por ayuda, sino como un hombre que está aprendiendo a conocerse. Empecé a escribir en un cuaderno. Al principio solo salían insultos, reproches, preguntas sin respuesta. Luego vinieron otras cosas, miedos, sueños, incluso ideas nuevas. Me di cuenta de que hacía mucho tiempo no pensaba en mí sin ella. ¿En quién era yo antes de convertirme en su prometido? En ese proceso, me di cuenta de algo que me hizo doler más que su traición.
Yo me había anulado. Me había adaptado a sus tiempos, a sus deseos, a sus inseguridades. Le cedí demasiado, con tal de que estuviera feliz. Dejé pasiones, postergué proyectos. ¿Cuándo fue que dejé de escucharme? Entonces, decidí recuperarme. Pero no como quien regresa a lo mismo de antes, sino como alguien nuevo. Volví a tocar la guitarra, que tenía arrumbada desde hacía años. Empecé a salir a caminar al parque cada tarde, no para huir de la tristeza, sino para darle espacio a la calma. Me reencontré con amigos que había descuidado. Gente que me recordaba quién era yo antes de todo esto. Volvieron las risas, los cafés largos, las charlas sinceras. Pero también tomé una decisión más profunda. Empecé un curso online de diseño gráfico, algo que siempre me había interesado y que nunca me había dado tiempo para explorar. No sabía si sería un nuevo camino profesional, pero me entusiasmaba como pocas cosas últimamente. Sentía que algo dentro de mí volvía a encenderse. Y entonces, pasó algo curioso. La rabia que sentía hacia Camila comenzó a disolverse. No porque la perdonara de inmediato, sino porque ya no necesitaba cargarla todo el tiempo. Empecé a verla como alguien que eligió irse, sí, pero también como alguien que me liberó de una vida donde ya no era feliz. Yo no quería venganza. No al menos de la forma en que muchos la entienden. Mi venganza sería otra: levantarme, crecer, rehacerme. Mostrar que se puede volver a empezar incluso cuando te arrancan el suelo. Que la dignidad se recupera. Que uno puede reconstruirse, incluso cuando todo parecía perdido. Y en ese camino, empecé a reconocerme de nuevo. Yo no buscaba venganza, pero sí verdad. Una parte de mí aún necesitaba saber qué pasó realmente. Porque aunque ya me estaba reconstruyendo, la incertidumbre seguía ahí, como una espina que no me dejaba del todo en paz. Así que, sin obsesionarme, comencé a atar cabos. Revisé conversaciones antiguas, fechas, comportamientos. No para hacerme daño, sino para entender. Recordé que 2 meses antes de la boda, Camila había cambiado su contraseña del correo, cuando antes solía dejarlo abierto en la computadora. También empezó a salir a reuniones de trabajo los sábados, algo que antes nunca hacía. Yo no lo cuestioné. Confiaba. Ese fue mi error, confiar ciegamente. Me contacté de nuevo con Lorena, su amiga. Le pedí, con todo respeto, que me dijera la verdad. No quería que me defendiera, solo que me dijera si había empezado algo con Lucas antes de la ruptura. Ella dudó. Me pidió que no la involucrara. Pero al final, me confirmó lo que sospechaba. Sí, habían empezado a verse mientras Camila aún vivía conmigo. Me dijo que lo sentía, que se sintió incómoda todo el tiempo, pero que Camila estaba convencida de que merecía ser feliz. También hablé con otro excompañero de trabajo de Camila, que había renunciado hace poco. Me confirmó que desde hacía al menos 3 meses antes de la boda, ella y Lucas ya eran muy cercanos. Que se notaba, que había miradas, risas, complicidad. Me lo dijo con pena. Incluso me pidió perdón por no haberme dicho nada en su momento. Tener esa información no me trajo alivio inmediato. Al contrario, me dolió confirmar lo que mi corazón ya sabía. Pero al mismo tiempo, sentí que ya no había nada más que buscar. Ya no quedaban sombras. Ya no quedaban preguntas sin respuesta. Y entonces lo supe con claridad: yo no había perdido a una compañera. Había evitado una mentira de por vida. Y esa, en el fondo, fue mi mayor victoria. Ya no necesitaba más pruebas. La verdad, aunque dolorosa, me devolvió algo esencial: la paz. No planeaba verla. No necesitaba enfrentarla para sanar. Pero el destino, o lo que sea,
Quiso que eso pasara cuando menos lo esperaba. Fue en un centro comercial. Un sábado cualquiera. Yo iba saliendo de una librería con un café en la mano, cuando la vi. Estaba sola, caminando hacia mí, con la mirada en el celular. Nos vimos al mismo tiempo. Ella se detuvo. Yo también. Fueron unos segundos, pero se sintieron eternos. Se le notaba nerviosa, incómoda. Yo respiré hondo. No sabía si debía seguir de largo o decir algo. Pero ella dio el primer paso. Hola, dijo con una voz baja, casi culpable. Hola, respondí, con la voz firme, aunque por dentro me temblaba todo. Nos quedamos en silencio unos segundos más. Después dijo lo que yo sabía que iba a decir. No sé cómo empezar esto. No empieces, la interrumpí. Solo dime por qué. Bajó la mirada. Jugaba con las llaves en la mano. Y dijo, casi como si se hablara a sí misma. Me sentí atrapada. Pensé que quería casarme, pero me di cuenta tarde de que no era lo que quería. No sabía cómo decírtelo. Y entonces, apareció él. Me confundí. No sabía cómo decírtelo. Esa frase me dolió más que el propio abandono. Como si romper a alguien por mensaje fuera menos cruel que decir la verdad. Lo que hiciste no fue por confusión, Camila. Fue por cobardía, le dije. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero yo no sentí satisfacción. No estaba ahí para eso. Solo quería cerrar ese capítulo. No vine a reclamarte nada. Ya está hecho. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, voy a estar bien. Y que merecía la verdad. Asintió. No dijo nada más. Solo murmuró un lo siento y se fue caminando rápido, como si huyera. No fue una escena de película. No hubo gritos, ni insultos, ni una disculpa grandiosa. Fue lo que fue, un intento de cierre que no logró nada. Pero para mí, fue suficiente. Ese día me di cuenta de que ya no necesitaba nada de ella. Ni explicaciones, ni perdón. Mi sanación no dependía de su arrepentimiento. Solo de mí. Pasó un mes desde aquel encuentro. Volví a mi rutina con más tranquilidad, aunque a veces me sorprendía pensando en ella. No con dolor, sino como quien recuerda algo lejano. Como una historia que ya no duele, pero que dejó cicatriz. Un día, mientras revisaba mi correo, encontré un mensaje inesperado. Era del salón de eventos donde íbamos a casarnos. Me escribían para avisarme que, por error, una parte del anticipo que Camila había pagado desde su cuenta seguía a nombre de ambos, y que debían hacer un reembolso, conjunto. Me pidieron que me presentara para firmar unos papeles. Supuse que Camila también habría recibido ese aviso. No respondí de inmediato. Lo dejé pasar unos días. Pero luego decidí que lo mejor era enfrentar esa última formalidad. Cerrar por completo el ciclo. Fui un martes por la tarde. La recepcionista me dijo que ella ya había pasado un par de días antes. Había firmado todo, sin dejar ningún mensaje. Solo dejó claro que no quería contacto alguno. Lo curioso fue que mientras estaba ahí, uno de los empleados, un muchacho que recordaba haber visto durante las visitas de planeación, me llamó aparte. Me dijo algo que, hasta el día de hoy, no logro olvidar. Disculpa que te diga esto, pero cuando ella vino, dijo algo que me pareció muy injusto. Dijo que tú le hacías la vida imposible, que la presionabas, que por eso te dejó. Pero yo recuerdo cómo la tratabas aquí, lo atento que eras. No me pareció justo, solo quería que lo supieras. Ese comentario me removió algo profundo. Porque una cosa era que se fuera. Otra, que reescribiera la historia para quedar bien. En ese momento, entendí que para Camila, yo era un capítulo que quería borrar. Y que, para lograrlo,
Tenía que convertirme en el villano de su historia. Pero yo no era ese hombre. Ahí mismo, tomé la decisión más importante del proceso: soltar del todo. No por ella, por mí, porque seguir cargando la injusticia de su versión solo me ataba al pasado. Y yo ya no quería vivir ahí. Ese fue el verdadero giro. No la traición, no el abandono, sino mi elección de no quedarme pegado al dolor. Meses después, cuando creía que ya todo estaba superado, recibí una llamada que me tomó completamente por sorpresa. Era Lorena. Su voz sonaba agitada. ¿Puedes hablar?, me dijo, sin saludar. Sí, claro. ¿Qué pasa? No quiero meterme, pero sentí que esto tenías que saberlo. Camila está diciendo cosas de ti en el trabajo. Dice que fuiste abusivo, que le gritabas, que la manipulabas. No sé por qué lo está haciendo, pero la gente está empezando a creerle. Me quedé en silencio. Sentí una mezcla de rabia y desconcierto. Había aceptado la pérdida, el dolor, el abandono. Pero eso era otra cosa. Eso era ensuciar mi nombre, mi dignidad. Era cruzar un límite que no podía dejar pasar. ¿Tienes pruebas?, le pregunté. No grabaciones, pero varios lo han escuchado. Y uno de ellos está dispuesto a hablar. Colgué con el corazón acelerado. No por miedo, sino por indignación. Había hecho todo el esfuerzo por sanar, por seguir, por dejar ir. Y ahora, ella estaba manchando lo único que me quedaba intacto, mi verdad. Decidí hablar con un abogado. No quería hacer una denuncia formal aún, pero sí necesitaba orientación. Me explicó que si esto escalaba y afectaba mi reputación laboral, podía tomar medidas legales. Que debía documentar todo lo que pudiera. Conseguir testimonios. Protegerme. Durante las semanas siguientes, hablé con 2 personas que trabajaban con Camila y confirmaron que efectivamente, ella hablaba mal de mí. Que usaba frases como me hacía sentir una basura, yo temía volver a casa, me anulaba. No podía creer lo que escuchaba. Nunca le alcé la voz, jamás la presioné. Si algo, fui demasiado permisivo. Entonces tomé una decisión, le escribí. Desde un número diferente, sabiendo que el mensaje no era para que respondiera, sino para que supiera que no estaba solo en esta historia. Camila, no voy a permitir que sigas distorsionando la verdad. Nunca te hice daño, y tú lo sabes. Si sigues inventando versiones para justificar lo que hiciste, voy a defender mi nombre con las herramientas que tenga. No para atacarte, para protegerme. Esto no es una amenaza. Es una advertencia desde la dignidad que aún me queda. No contestó. Pero desde ese día, el silencio volvió. Nadie más habló de mí en su entorno. Supuse que entendió que había límites. Que no todo valía para quedar bien frente a otros. Y así, con esa última defensa, me sentí libre por primera vez en mucho tiempo. Libre no porque me pidieran perdón. Libre porque decidí no dejar que nadie más escribiera mi historia por mí. Después de esa última tormenta, vino algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No una paz grandiosa, de película. Una paz sencilla, cotidiana. Como dormir y no despertar con el corazón agitado. Como tomar un café en silencio y no pensar en ella. Como mirar al futuro sin miedo. Seguí en terapia. Seguía escribiendo en mi cuaderno. Y seguía con mi curso de diseño, que poco a poco se fue transformando en una posibilidad real. Me empezaron a salir pequeños trabajos freelance. Logos, redes, catálogos para negocios pequeños. Empecé a sentirme útil de nuevo. Creativo. Vivo. Un día, mi terapeuta me hizo una pregunta que me dejó pensando. ¿Qué crees que te enseñó todo esto? No supe qué responder en el momento.
Pero esa noche, escribí la respuesta. Me enseñó que el amor no se ruega, que quien te ama no te abandona sin mirarte a los ojos. Me enseñó que hay despedidas que duelen, pero liberan, que uno puede caer al fondo, y aún así tener la fuerza para levantarse, que la dignidad no se negocia, y que el silencio también puede ser violencia. Me enseñó que merezco más de lo que acepté por miedo a estar solo. Esa fue mi redención. No vengarme, no demostrarle nada, sino mirar atrás sin odio, y adelante sin rencor. Con el tiempo, volví a sonreír sin culpa. Volví a salir con amigos, a aceptar invitaciones, incluso a decir sí cuando alguien me propuso una cita. Al principio con miedo, luego con curiosidad. Más tarde, con esperanza. No buscaba reemplazos. Buscaba compartir desde otro lugar. Ya no desde la necesidad, sino desde la elección. Aprendí a poner límites, a escuchar mis intuiciones, a no callar lo que me molesta, a decir lo que necesito. Un día, caminando por la misma plaza donde toqué fondo meses atrás, me encontré con un niño que jugaba con su papá. El padre lo empujaba en la hamaca, y el niño reía con esa risa que no sabe de traiciones ni de fracasos. Me quedé mirando, y por un instante, me vi ahí. No con nostalgia, sino con ilusión. Porque entendí que no todo estaba perdido, que aún había mucho por vivir, que quizás, algún día, volvería a construir algo bonito con alguien. Pero esta vez, desde la verdad. Desde el amor que no teme mirar a los ojos. Y si no llegaba, también estaba bien, porque ya no me sentía incompleto. Ya no me faltaba nadie para estar entero. Yo me rescaté. Y esa fue la mayor victoria de todas. Un año después, volví al mismo café donde solía ir con Camila. No por nostalgia, sino porque ese lugar, con el tiempo, dejó de tener su sombra. Ya no era el lugar donde venía con ella. Era el café donde aprendí a estar solo. Donde escribí, donde lloré, donde reconstruí mis pedazos. Me senté junto a la ventana, como siempre, y abrí mi cuaderno. En la mesa de al lado, una pareja hablaba bajito, sonriendo. No sentí envidia. Sentí ternura. Porque ahora sabía que el amor verdadero no duele. No te borra, no te destruye. Y si no llega, uno sigue. Entero. Un rato después, alguien me tocó el hombro. Era Marcos, un viejo amigo que no veía desde hacía años. Se sorprendió al verme. Te ves diferente, hermano. Más liviano. Nos sentamos a charlar. Me habló de su vida. Yo le conté un poco de la mía. Al rato, llegó su hermana, Valeria. No la conocía. Nos presentaron. Compartimos un café, algunas risas. Ella tenía esa forma de mirar sincera, sin apuro. Hablamos de libros, de música, de cosas simples. Nada forzado. Nada urgente. No pasó nada especial ese día. Pero al irme, ella me sonrió y dijo: ojalá coincidamos otra vez. Y me di cuenta de que no necesitaba más. Que la vida tiene su ritmo. Que cuando uno se suelta del pasado, las cosas nuevas llegan sin esfuerzo. Esa noche, abrí mi cuaderno y escribí algo que quiero compartir con ustedes. No sé si volveré a amar como antes. Pero sé que ahora me amo lo suficiente como para no conformarme con migajas. Aprendí que el amor de verdad no se va por mensaje. No huye. No destruye en silencio. El amor de verdad se queda cuando todo tiembla, y si no lo hace, entonces no era amor. Era miedo, era costumbre, era egoísmo disfrazado. Cierro esta etapa con gratitud. Por lo vivido, por lo perdido, por lo aprendido. Y sobre todo, por haberme elegido a mí, cuando parecía que ya no quedaba nada. Porque sí, estuve roto, pero también me reconstruí.
Hoy, cuando miro hacia atrás, no me reconozco del todo. No porque haya olvidado lo que pasó, sino porque ya no soy el mismo que fue abandonado frente a una pantalla. Ya no soy ese hombre que se culpaba por no haber sido suficiente. Ahora entiendo que el amor no se mide por cuánto aguantas, sino por cuánto te respetas a ti mismo. Aprendí que hay heridas que no sanan con el tiempo, sino con decisiones. Que uno puede quedarse años esperando respuestas que nunca van a llegar, pero que también puede soltar, cerrar y seguir, aunque no sepa exactamente a dónde. Camila fue una parte de mi vida. Me enseñó lo que no quiero volver a vivir. Me mostró, con su ausencia, la importancia de mi propia presencia. Me hizo entender que nadie, por más que lo ames, vale lo suficiente como para perderte a ti mismo en el intento. Hoy no busco venganza, ni justicia divina. Lo único que quiero es vivir en paz con quien soy. Saber que lo di todo, incluso cuando no lo merecían. Y eso me basta. A veces me preguntan si la perdoné. No sé. Tal vez no del todo. Pero sí me perdoné a mí. Por haberme ignorado, por haberme callado, por haber amado más de lo que era sano. Y ese perdón vale más que cualquier disculpa. Si estás escuchando esto y te han roto, te han dejado, o te han hecho sentir menos, quiero decirte algo, no te quedes ahí. El dolor es real, pero no es eterno. Hay una vida después del abandono. Hay una versión de ti que aún no conoces. Y créeme, vale la pena encontrarla. Yo estuve en el suelo, pero me levanté. No porque alguien vino a salvarme, sino porque decidí salvarme yo. Y eso es amor. Si llegaste hasta aquí, gracias. No sabes cuánto significa para mí haber podido compartir esta historia contigo. Si alguna vez te sentiste roto, solo, humillado o simplemente perdido, quiero que sepas que no estás solo. Somos muchos los que estamos aprendiendo a sanar, a reconstruirnos paso a paso. Déjame en los comentarios si alguna vez pasaste por algo parecido, si te sentiste identificado o si esta historia te hizo pensar en alguien. Me encantaría leerte. Y si te gustó, suscríbete, comparte. Me ayudarías mucho a seguir contando historias que nacen del alma. Gracias por estar.